¿Por qué percibimos el ocio como algo negativo? En Estados Unidos, el ocio era objeto de temor, pues los puritanos creían que trabajar con empeño era la única manera de servir a Dios. En la Europa del siglo XVI, Calvino y Lutero alentaban el trabajo forzoso y continuo ordenado por Dios, como manera de mantener a los pobres en la vida justa. Por ello, se observaba la holgazanería como pecado que debía castigarse con trabajo arduo. Por lo tanto, ver el ocio como algo negativo y la tendencia actual al trabajo y a la eficacia nace de la idea de que la pobreza es producto de la holgazanería. No obstante, los estudios de neurociencia argumentan que nuestro cerebro necesita descansar para funcionar con normalidad. Además, nuestro cerebro tiene un piloto automático que se activa cuando se entra en estado de reposo. De vez en cuando se debe permitir el uso del piloto automático tomándonos las cosas con tranquilidad y descansando. De hecho, las verdaderas percepciones, ya sean artísticas o científicas, solo pueden producirse en estos raros momentos de ocio. Bruce Charlton, en el 2006, postuló que la sociedad moderna se encuentra dominada por el ajetreo, lo cual a largo plazo es perjudicial para el cerebro y al corto plazo destruye la creatividad, el autoconocimiento y el bienestar emocional. En el 2001, el neurocientífico Marcus Reich de la Universidad de Washington postuló la red de estado de reposo, una red que se activa cuando no hacemos nada. Por ejemplo, cuando miramos hacia las nubes, cuando descansamos en la playa o cuando miramos por la ventana del auto. Es allí cuando se nos ocurren las ideas más creativas. Hoy en día, nuestro cerebro se enfrenta a lo que el especialista en neurociencias Scott Makin denomina el desafío del momento. Es cuando el cerebro recibe un bombardeo de estímulos como mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto y está ocupado respondiendo. Varios millones de años en el periodo en el que las especies del tipo Homo sapiens empezaron a desarrollar culturas más avanzadas, es posible encontrar un rasgo que nos distinguió de los simios, la capacidad de elaborar planes para el futuro. La capacidad de elaborar planes para responder a estados de hambre, frío o sed futuros en lugar de reaccionar meramente a deseos inmediatos es quizás lo que dio inicio rápido al avance cultural de los seres humanos. Existe la posibilidad de que la idea de que la capacidad del ocio del hombre de Krugman no fue una condición de la explosión creativa que tuvo lugar en la evolución humana. Para Klimberg, cuando establecemos nuestros límites y encontramos nuestro equilibrio óptimo entre exigencia y capacidad cognitiva, no solo logramos una satisfacción profunda, sino que además desarrollamos la capacidad de nuestro cerebro al máximo. Durante el 90% de la energía del cerebro se destina a sostener la actividad basal. Lo menciona Busacki y Reichel, lo que significa que sin importar de qué tarea se realice, el cerebro en descanso representa la vasta mayoría del consumo energético total. Al menos la neurociencia moderna está acumulando rápidamente una enorme cantidad de datos que indican que el estado de reposo es indispensable para la salud del ser humano, al autoconocimiento, procesos sociales y emocionales y también a la creatividad persistente en tanto se mantenga un estado de relajación. La vida ociosa examinada. La industria de la administración del tiempo comenzó a inmiscuirse en la cultura. Durante los primeros años del siglo XX nació la creciente obsesión de la clase capitalista por medir el tiempo y por maximizar la eficiencia del trabajador. Las oficinas y los hogares se llenaron de relojes. El trabajador comenzó a ser visto como una máquina en un sistema para generar ganancias. La neurociencia actualmente plantea que la red neuronal por defecto se activa cuando se está en reposo o se practica la introspección, pues en estos momentos la mente vaga y los contenidos del inconsciente se filtran a la conciencia. Esto le sucedía a Rilke, quien tenía momentos de gran inspiración en los cuales afirmaba que los ángeles le dictaban las palabras de sus más grandes poemas. En consecuencia, podemos afirmar que el estado de reposo del cerebro es necesario para desarrollar una creatividad profunda y verdadera. Para el ser humano como sistema capaz de organizarse a sí mismo, el ocio le permite retornar a lo que se denomina dinámica estable. En el cerebro humano, la interacción de miles de millones de neuronas individuales hace posible la variedad infinita de la creatividad humana. Las neuronas de forma individual no saben que forman parte del cerebro. No existe una personita llamada homúnculos dentro de nuestra mente tratando de controlar las acciones cerebrales. La neurociencia ha revelado que las neuronas colaboran para dar origen a nuestro yo, sin la mediación de algún agente externo o interno. Y en el caso de verse controlados por un agente externo que los obligue a suprimir sus complejidades en nombre de la productividad, se podría generar inevitablemente una revolución, una crisis o un colapso.
El ocio es necesario para el proceso creativo y para mantener la creatividad del ser humano como sistema complejo y autoorganizado. De esta forma, el ocio se presenta como la forma de acceder al inconsciente, donde la creatividad, como Los Ángeles a Rilke, nos dará la inspiración. La señal es el ruido, pero ¿cómo pasamos a entender que el ruido no se trata de algo negativo? Comencemos con la frase que el viento le diría al poeta provocándole una lluvia de ideas. En realidad, lo que le retomó a la conciencia agudiza fue la resonancia estocástica. Se trata de la presencia de ruido que ayuda a dar una mejor respuesta desde nuestro cerebro. El ruido y la resonancia estocástica desempeñan un papel fundamental en relación con la conciencia. A partir de este factor, se investigaría cómo puede el ruido ayudar a los niños con TDAH y se postula la hipótesis de que el ruido podría reemplazar las anfetaminas. Un rango cognitivo óptimo se consigue cuando el nivel del ruido es el adecuado. Si este es bajo, no hay una buena sincronización, pero si es excesivo, entonces apronta una crisis convulsiva. El ruido ayuda al cerebro a lograr sus más increíbles hazañas de creatividad, pero es importante dejar de verlo como un obstáculo. Seis Sigma como una crisis convulsiva está en querer automatizar a las personas, afectando su capacidad creativa y productiva. Por lo tanto, es importante comprender que el cerebro humano es el único sistema del universo que puede ser innovador. El trabajo está destruyendo el planeta. La supervivencia de los seres humanos y otras especies en el planeta Tierra, en mi opinión, solo pueden garantizarse mediante una transición oportuna a un estado estacionario. Una economía mundial sin crecimiento, Peter Kuster. Según el crecimiento económico significa que año tras año incrementamos el volumen de los bienes y servicios en el mundo. Para ello, los economistas emplean varios parámetros para su medición, siendo el más común el PBI, Producto Interno Bruto. Nos inculcan que si no hay crecimiento económico, miles de millones de personas que viven sumidas en la pobreza extrema jamás lograrían salir de su situación o la verían agravada. La mayoría de los puestos de trabajo que los políticos viven prometiendo crear son sin lugar a duda espantosos. Para las personas que carecen de educación formal, los innumerables puestos de trabajo que cada partido asegura poder ofrecer son trabajos tediosos y empobrecedores. Para los que cuentan con estudios, trabajos mecánicos, en los que la única destreza necesaria consiste en dominar la jerga necia del negocio para lograr la apariencia de que se está haciendo algo útil. Los antiguos griegos consideraban que cualquiera que tuviera que trabajar para ganarse la vida era un esclavo. En la sociedad moderna casi todos trabajamos para ganarnos la vida, porque todos debemos dinero a alguien o tenemos alguna factura por vencer. Tomemos en consideración, por ejemplo, la crisis de 2008. ¿Por qué se encontraron los bancos en condiciones de provocar tanta desgracia? Crearon dinero de la nada, se lo entregaron a los solicitantes desafortunados de créditos. Luego, cuando esa gente dejó de devolver ese dinero inventado, los bancos obligaron al Estado a pagarles el dinero que ellos mismos habían inventado. ¿Por qué nadie anticipó esta crisis? Porque la gente dejó de creer en el fracaso. Cuanto más creemos en la imposibilidad del fracaso, más probable es que sobrevenga. Cuando un científico distinguido, pero ya mayor, afirma que algo es posible, seguramente está en lo cierto. Ross Douthat, columnista del New York Times, escribió un ensayo titulado Un mundo sin trabajo. Allí señaló: imaginemos cómo los utopistas del siglo XXI, una sociedad tan rica que muy poca gente debería trabajar, una sociedad en la que el ocio estuviera al alcance de todos. En conclusión, sería la posibilidad dorada de no hacer nada.